Hola, 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 qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué vamos a ver hoy? 1.6, operaciones entre funciones. Libro Matemáticas 4 de Trillas. Estoy situado en la página 26 y 27, en las páginas. ¿Operaciones entre funciones? Sí. ¿Qué operaciones conoces? Desde primaria, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y tú comenzaste en la aritmética sumando números. Y todo esto era la aritmética. Luego Luego incorporaste variables. Es decir, X, Y, Z, A. Y esto cambió de la aritmética al álgebra. Realmente continuamos con el álgebra, pero fíjate ahora que vamos a sumar y a restar y a multiplicar y a dividir. Funciones. Así es. Aritmética, álgebra. ¿Qué le podemos llamar a esto? ¿Álgebra avanzada? Sí, ¿verdad? Puede ser. Todavía hay cosas más avanzadas de álgebra que vas a llevar ahí en la carrera, pero fíjate qué interesante. Antes sumábamos números, luego incorporamos variables y ahora podemos trabajar con funciones. Suma, resta, multiplicación y división. Y otra nueva que vas a aprender hoy. Una nueva operación que se llama composición. Ya llegaremos a ella. Vamos a ver las definiciones. Si f de x y g de x son funciones, si f de x y g de x son funciones, y tú ya sabes qué cosa caracteriza a una función, así es, entonces es posible realizar operaciones básicas entre ellas y el resultado será otra función. Ok, ¿cómo se define la suma? Estoy aquí en esta parte de tu libro y fíjate que la suma de f más g de la variable x, pues simple y sencillamente será la suma de f de x más g de x. ¿De acuerdo? En suma, lo que te puedo decir es que el orden no importa. No importa si primero sumo g más f o f más g en la suma. Pero en las otras operaciones sí importa. Así que, por convención, pues si aquí tengo f más g, pues sumo f más g. No invierto. Vamos a ponerlas, aunque en la suma no importa, en otras sí importa e importa mucho. Ok, ¿y podemos hacer un ejemplo? Sí, claro. Vamos a pensar, aquí las voy a poner, que f de x se define como x cúbica. Y que g de x la definimos como, ¿qué te parece? 3x más 1. La suma de f de x más g de x que está aquí y que estamos viendo, pues sería igual a x cúbica, f de x, más g de x. ¿Quién es g de x? 3x más 1. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Quitar paréntesis. X cúbica, más con más da más 3x, más con más da más, 1. Y listo. Este es el resultado de la suma de f más g de x. Es la suma de f de x más g de x, y aquí estás viendo un ejemplo. No tiene gran ciencia, pero es importante que lo sepas. ¿Y qué crees? X cúbica más 3x más 1 también es una función. Y te leo aquí un poquito. El dominio de la función resultante estará definido en los valores de x comunes a los dominios de f y a los dominios de g. Comunes, ¿verdad? El dominio de la función resultante estará definido en los valores de x comunes a los dominios de f y a los dominios de g. Fíjate acá,
x cúbica, su dominio va desde menos infinito hasta infinito y no se interrumpe en ningún lado. El dominio de 3x más 1 pues va desde menos infinito hasta infinito, es una lineal. El dominio de x cúbica más 3x más 1 va desde menos infinito hasta infinito. La intersección, ¿verdad? En los valores comunes. En términos de conjuntos, el dominio de f más g es igual al dominio de f intersección dominio de g. Y tú ya viste un video que te dejé al principio donde habla de conjuntos y qué cosa es la intersección de los conjuntos. Y de forma análoga en las otras operaciones. Quiere decir que en las otras esto mismo de los dominios va a suceder, ¿verdad? Cuando lleguemos al dominio de la división o cuando lleguemos a la operación de división, te haré alguna indicación solamente de lo que sucede. ¿Qué pasa con la resta? Vamos a restar f menos g. Aquí sí importa quién va primero, porque como puedes darte cuenta, este signo menos va a afectar a la g. Y entonces, ¿a qué sería igual? A x cúbica, la resta, pero aquí dice suma. Ahora vamos a ver la resta de funciones de f de x menos g de x, pues sería igual a x cúbica, que es f de x, menos, abro un paréntesis, 3x más 1. 3x más 1 que representa a g de x. Y quitamos paréntesis. Esto es igual a x cúbica menos 3x más con menos da menos 1. Y ahí tenemos el resultado. Nuevamente, el dominio de esta función va desde menos infinito hasta infinito, tal como son los dominios de estas funciones. Como puedes darte cuenta ahí, no puedo invertir. Si dice f menos g, tengo que respetar f de x menos g de x. Ahí sí importa el orden. Vamos, suma, resta. ¿Qué pasa con la multiplicación? Vamos a ver con la multiplicación. Multiplicación. Y aquí sí tengo que indicar, pues que la nomenclatura es f por g de x. Con este puntito indico la multiplicación. F de x por g de x. Vamos a ver qué pasaría. Voy a borrar esto y analizamos. X cúbica multiplicado por 3x más 1. Un monomio por un binomio. ¿Qué hacemos? X cúbica por 3x, 3x cuarta. Más con más da más, x cúbica por 1, x cúbica. Y ahí tengo una función de cuarto grado. Aquí dice 3, ¿verdad? Así para que se vea bien desde afuera o desde la cámara. Y pues esa sería, ¿verdad? Nuevamente 3x cuarta más x cúbica. Adivino que el dominio también va desde menos infinito hasta infinito porque es el dominio de estas funciones. Correcto. Si quieres graficarla, tú ya sabes cómo se grafica en GeoGebra. Utilízalo por favor para verificar cómo es la gráfica de esa función y verás que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué pasa con f multiplicación con la división? ¿Qué pasa con la división? Pues la división de f entre g, que se escribe, vamos a ponerla, f entre g, muy clara, pues entonces aquí me está diciendo, tomas f, x cúbica, y, o bueno, primero que nada, tomas f de x y la divides entre g de x. Pero cuidado, g de x debe ser diferente de 0 en todo momento. En todo momento, ¿verdad? G de x no puede volverse 0 porque sería una indeterminación. Y entonces eso es lo que tenemos que ver, en qué momento g de x se convierte en 0. ¿Y qué pasa con este ejemplo que traemos aquí? Tendríamos x cúbica
entre 3x más 1. Ah, pero ¿dónde 3x más 1 es diferente de 0? Eso es lo que tenemos que adivinar. No, iba a decir adivinar, pero no es la palabra correcta. Calcular. Fijarnos dónde 3x más 1 es igual a 0. Eso necesitamos saber. Y eso lo podemos hacer con una pequeña ecuacioncita. 3x más 1. ¿Cuándo es igual a 0? Ah, pues mira, vamos a pasar este menos 1 del otro lado. Correcto, ya lo hice. Ahora vamos a pasar dividiendo esto. Menos 1 tercio. 3 por menos 1 tercio, menos 1, más 1, 0. Ah, ok. Entonces, ¿cómo pondríamos nuestro dominio? Pues mira, nuestro dominio lo podemos poner para esta función f entre g de x, que es f de x entre g de x, para todos los números reales, excepto menos 1 tercio. ¿Tengo que hacer esta distinción? Sí, la tengo que hacer forzosamente. Ahora veo, se ve perfectamente bien, sí alcanzó. Ok, ¿debo de poner el dominio? Sí, debo de calcularlo, porque la regla es muy clara. Cuidado, y eso en aritmética, en álgebra, siempre que tengo una división, no puede haber un 0 aquí abajo, ¿verdad? En el denominador. Y ahora vamos con una nueva función, o una nueva operación, mejor dicho. Voy a borrar todo. Y vamos con una nueva operación. Y esa operación se llama composición. La composición. ¿Y qué es la composición? La composición es una operación entre funciones que implica aplicar sucesivamente una función después de otra. Ahorita vas a ver por qué dice sucesivamente. Y se denota de la siguiente manera. Dadas las funciones f de x y g de x, la función compuesta f de g de x se escribe así. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que la composición f de x, ahora x va a tomar el valor de una función completa. ¿De quién? De g de x. Composición. ¿Verdad? Y quiere decir que la función f se aplica sobre las imágenes de la función g. Ahorita que hagamos el ejemplo vas a ver por qué habla sobre las imágenes. El resultado de la composición entre funciones también es otra función. Para que la composición de funciones esté definida, el rango de la función g de x tiene que formar parte del dominio de f de x. A ver, vamos a ver, regresemos a nuestras funciones. Vamos a pensar que f de x, nuevamente, f de x es igual a x cuadrada y que g de x sea igual a x menos 3. Vamos a ver cuál es el resultado de la composición f de g de x, que pongo acá. f de g de x. ¿Cuál será el resultado? Bueno, no me gustó, parece potencia. Y no hay una potencia aquí. f de g de x. Ahí está. Bueno, pues vamos a tomar f de x, pero en lugar de escribir la x, ¿qué vamos a escribir? La g. x menos 3, pero la función dice que la eleve al cuadrado. Ahí está la compuesta f de g de x. La función compuesta es la función f, pero en lugar de poner el valor de la x, la voy a sustituir por el valor de la función g de x. X menos 3 al cuadrado. ¿Listo? Y la puedo desarrollar, obviamente, ¿verdad? ¿Y cuál sería la función x menos 3 al cuadrado? Bueno, la función x menos 3 al cuadrado, ya la conoces, el cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo,
más el cuadrado del segundo término. Ahí la tienes. X cuadrada menos 6x más 9. Ahí está el resultado de la composición f de g de x. ¿Sale? Como si f se comiera a g de x. En realidad se llama composición. Ahora analicemos el dominio. Vamos a ver, pues tú ya conoces que el dominio de x cuadrada son todos los números reales, pero vamos a hacer un ejemplo chiquito. Un ejemplo para que se pueda ver aquí en pantalla. Vamos a tomar solamente algunos valores. El conjunto formado por los números 0, 1, 2 y 3. Este va a ser nuestra x. Vamos a tomarla como x. ¿Qué pasa con la función? Deja ver si se ve en la pantalla. Eso es lo único que me está haciendo pensar. Uy, casi se ve. ¿Qué pasa con la función g de x? Mira, la función es x menos 3. Entonces vamos a calcular la imagen de g. ¿Sale? Entonces, 0 menos 3, menos 3. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 3, 0. Ahí está la función g aplicada sobre estos valores. Ahora vamos a aplicarles el cuadrado. ¿Por qué? Porque ya la compuse. Aquí está. Ahora está aquí. O sobre esta, sobre cualquiera de ellas. Pero es más fácil esta, mira. Menos 3 menos 3, ¿cuánto es? Menos 3. Ya no estamos aplicando el valor de x. Ahora estamos aplicando el valor de menos 3. Menos 3 al cuadrado me va a dar 9. Uy, quedó muy fea esa flecha. Aquí está. Del dominio de g, ahora vamos al dominio de f. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 2 al cuadrado, 4. ¿Qué otra? Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, 1. Y 0 al cuadrado, 0. Ahí está aplicándose sucesivamente lo que decía aquí el libro, ¿sí? Las funciones. Primero aplico g, luego aplico f, y ahí tengo, ahora sí, el rango de la función compuesta. Ve cómo se van aplicando sucesivamente. Eso era lo que decía aquí. Es una operación entre funciones que implica aplicar sucesivamente una función después de otra y se denotaba de la manera f compuesta de g de x. Y listo. Y bueno, te sigo leyendo. ¿Qué quiere decir? Que la función f se aplica sobre las imágenes de la función g. F se aplica sobre las imágenes de la función g. Eso es lo que dice el libro. El resultado de la composición entre funciones también es otra función. Para que la composición de funciones esté definida, el rango de la función g de x tiene que formar parte del dominio de f de x. Ok. Muy bien, esas son definiciones y ahí está el ejercicio. ¿Qué se te pide en la página 27? Pues que hagas operaciones básicas entre funciones, ¿verdad? Y una muy interesante, que analices la gráfica resultante de la composición de unas funciones. Te están pidiendo de suma y de resta solamente. Y vas a ver qué interesante. ¿Cómo se hace la suma y la resta? Pues tú la viste muy fácil, pero ahora se tiene que graficar el resultado. Y vas a ver qué cosa tan interesante te va a resultar. Y el 4 y el 5 son ejercicios ahí de reflexión bastante interesantes, pues que te van a pedir que pienses un poquito, ¿verdad? Y respondas. Ya sabes, cualquier duda, pues estoy para ayudarte y nos vemos el día de mañana. Que estés muy bien.